Iglesia Oasis de Gracia. Yo creo que todos estamos conscientes de algo muy especial, y es de que necesitamos al Señor, ¿no es cierto, hermanos? Wow, yo este año que acabo de pasar solo, no me imaginaba que lo necesitaba mucho, mucho más ahora. Y yo me imagino que todos ustedes también. Han oído las noticias de esta semana. Todas las noticias sale lo mismo. Ya uno prende el televisor o mira y es lo mismo. Por todos lados hay revueltas, ¿no es cierto? Ahora están en Irak y en Ecuador. Revueltas, protestas en las calles, quemando, saliendo gente a gritar, a dañar, a protestar. Y así dijo el Señor, ¿se recuerdan? Dijo, ya todos conocemos eso. En Mateo 24 y 25 dijo que cuando viéramos estas cosas, que las sediciones, o sea, las protestas, los tumultos, todo eso, cuando oyéramos de rumores de guerra, ¿qué otra cosa? ¿Han leído la Biblia, hermanos? Terremotos, la maldad aumentando, la inmigración, dijo que una gente va a trasladar a otra por todos lados, la inmigración y la ciencia te iba a aumentar. Entonces dijo el Señor que eso iba a ser una señal bien fuerte de que ese es el principio de dolores. Como diciendo, esto se va a poner más, como decimos aquí en El Salvador, color de hormiga. Esto se va a ir poniendo poquito más difícil. El Señor es tan bueno aún con los pecadores, con nosotros, que lo va haciendo despacito, despacito, pero hermanos, esto ya no tiene retroceso. Y yo lo que he estado sintiendo, hermanos, y quiero compartir eso hoy, es que usted y yo estamos teniendo que tomar decisiones a cada momento. Decisiones que cada día se nos hacen más difíciles, hermanos. Hay que tomar decisiones, por ejemplo, con las finanzas, con el trato con el cónyuge, con el trato con los hijos, con el trabajo, con los clientes, en la iglesia, con la Biblia. Tantas cosas que tenemos, y paso a paso nuestro camino es un camino de decisiones, ¿no es cierto, hermanos? Y hermanos, así como están las cosas, que los tiempos están tan malos, se nos está haciendo cada día más urgente llenarnos del Espíritu Santo, hermanos, para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las decisiones que no tomemos según la palabra de Dios, las decisiones que no tomemos según la voluntad de Dios para nuestras vidas, según el plan de Dios para nosotros, si no las tomamos así, las consecuencias de tomar una mala decisión va a ser bien difícil. Las consecuencias, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Las consecuencias de nuestras decisiones cada día, vamos a sufrir pérdida, como dice la Biblia. Por eso yo quiero introducir ahora este tema de libre albedrío. ¿Cuántos han oído eso de libre albedrío, hermanos? ¿Tiene usted libre albedrío o no tiene libre albedrío? Por ejemplo, solo el hecho de dónde está usted sentado, fíjese. ¿Por qué? ¿Quién lo llevó ahí de la oreja? Nadie. Y detrás de esa decisión de dónde usted está sentado, hay algo atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué se ha sentado ahí? Dígame por qué se ha sentado ahí. Bueno, los que se sientan adelante son los que quizás me quieren más, que quieren estar más cerca de mí, gloria a Dios. Ni sabían que iba a predicar yo. Los que se sientan al fondo, ¿por qué se sientan allá?
Los que se sientan por allá, mi hermano Fernando. Pero tomamos una decisión. Cuando usted venía entrando ahí, tomó una decisión, ¿no es cierto? Usted tiene esa capacidad de tomar decisiones. Amén. Estamos bien hasta ahí. Entonces veamos lo que habla el Señor acerca de esto, hermanos. Yo quiero introducir el tema de la libertad de hacer decisiones. La libertad de hacer decisiones, o como otros le llaman, el libre albedrío. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ver Gálatas. Abramos nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5. Mire porque nosotros, hermanos, estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad. Ningún historiador, ningún filósofo, nadie se puede imaginar lo que está pasando. Nadie, ni lo que va a pasar, ni nos imaginamos cómo es eso. Mire Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo, guiado y lleno del Espíritu Santo, escribió esto. Miren, lo tenemos, hermano. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis tu libre albedrío. Entonces ahora, ¿quién me puede decir? ¿Tiene usted libre albedrío después de leer esto? ¿Qué dice? Lo volvemos a leer. Veamos solo el versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis tu santa voluntad. Vamos a poner así, para que tenemos dos poderes allá adentro. Dos poderes allá adentro. Entonces queremos ver lo primero, hermanos, al respecto de esto, es que nosotros hemos conocido muy bien algo que nos cuesta entender, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que Dios hizo a un hombre como usted y a una mujer como usted de la nada prácticamente? Hizo al hombre del barro, ¿no es cierto? Nos hizo a su imagen y a su semejanza, dice. Y lo hizo del barro. Qué poder, qué majestad, qué gloria la de Dios, ¿no es cierto? Porque Adán era como usted y Eva era como usted también. No eran diferentes. Tenían hígado, tenían riñones, tenían pulmones, corazón, sangre, cerebro, ojos, oídos, dientes. Solo que en esos tiempos los dientes no se le caían, fíjese. Y los pobres odontólogos no existían en ese entonces, ni los cardiólogos tampoco. Pero ellos, como fueron hechos a imagen y semejanza, dicen algunos teólogos, muchos teólogos dicen esto, de que ellos, por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tenían libre albedrío. Porque Dios, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que Dios sí tiene libre albedrío? Él hace lo que le ronca su reverendísima gana, como decimos. Con nosotros y sin nosotros, Él la hace. Entonces ellos, según parece, tenían libre albedrío, y eso lo llevó a tener la decisión de seguir a la serpiente antigua. Esa libertad que tenía. Entonces se ve que el Adán y la Eva como que no pudieron manejar esa libertad. Así como nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántos están de acuerdo que usted y yo necesitamos rendir cuentas, hermanos? A las autoridades.
El que no rinde cuentas a las autoridades, decía, como decía José Mario. José Mario el miércoles decía, el que no rinde cuentas a su autoridad no es un verdadero cristiano. ¿Se acuerdan los que vinimos el miércoles? Entonces, hermanos, sucedió que cayeron en la trampa, tomaron la decisión de seguir, de ser discípulos de Satanás, y el espíritu de Satanás le entró a ellos. Y eso es lo que ahora se llama la carne. La Biblia le llama la carne en nosotros. Los deseos de la carne tienen una raíz. Son los deseos del anticristo. Son los deseos del enemigo de Dios. Y ahí está. Y nosotros la tenemos, imagínense. Todas las personas que han nacido en la tierra, hijo de mujer, dice, nacido de mujer, todos tuvimos esa herencia de nuestros primeros padres. Cuando ellos cayeron, cuando ellos pecaron, cuando ellos se olvidaron del Señor, se olvidaron de su bondad, se olvidaron de quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le entró el espíritu del anticristo, entonces se convirtieron ellos por orden de Dios en la raza caída que le llaman los teólogos. La humanidad que le llamamos nosotros ahora, la humanidad, toda la humanidad es una raza caída, una raza que no ama a Dios. Por eso es lo que estamos viendo ahorita en todo el mundo. Amén, hermanos. Entonces, entró el deseo de la carne en acción en ellos. El deseo de la carne se hizo parte de la vida de la humanidad y con esa raíz de donde brota todo deseo de la carne es que vivimos todos antes de Cristo. Usted y yo vivimos así y no nos acordábamos de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Sí, nos acordamos de Dios, pero nos acordamos de Dios como una forma religiosa. Pero nos decían y nos hablaban cosas, pero no las entendíamos. Entonces así se inició la raza caída. Y todos hemos sido parte de la raza caída. Y si aquí hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, es parte de la raza caída. Los que reciben a Cristo, y por eso queremos ver lo segundo, estaban esclavizados al pecado con el deseo de la carne. El que no ha recibido a Cristo está esclavizado al pecado con el deseo de la carne y es parte de la raza caída. Los que nacen de nuevo, los que han recibido a Cristo, si usted ha sido de esos, usted subió a otro nivel. Se llama la raza del segundo Adán. O como le llama también el apóstol Pablo en Efesios, el nuevo hombre. Es otra calidad de hombre. Porque ese ya tiene a Cristo en espíritu y en verdad en su corazón. Es parte de su ser. Entonces, lo segundo que queremos ver es que el deseo de la carne es como una gigante cadena, mire. El deseo de la carne es una gigante cadena donde estamos amarrados todos, estamos como esclavos, estamos prisioneros de los deseos de la carne. Vamos a ver 2 Timoteo 2:24 ahí para avanzar, porque el siervo del Señor, dice usted y yo, que somos hijos de Dios, no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. Ya le voy a decir porque mire, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen de las cadenas del diablo en que están como cautivos, dice.
a voluntad de Él. Todas las personas que no tienen al Señor están cautivos con esos lazos, con esas cadenas, y los deseos de Satanás, los deseos de la serpiente activa son los que dominan a esa persona. Y entonces, aunque nosotros tenemos libertad para hacer las cosas, siempre vamos a ser dominados para que tomemos la decisión según la voluntad del enemigo de Dios. Por eso antes de Cristo nosotros solo hacíamos cosas horribles. Amén, hermanos. Los esclavos obedecen a sus amos en todo. Y como esclavos de los deseos de la carne, le obedecíamos en todo. Amén, hermanos. Todo nacido de mujer en todo el mundo y en toda época, desde Adán hasta ahora, nace esclavo del deseo de la carne. Y si toma decisiones, va a estar 100% dominado por el deseo de la carne. Nunca va a pensar en la palabra, nunca va a pensar en lo que dice Dios, nunca va a pensar en el camino del Señor, nunca va a pensar en las consecuencias, nunca, nunca. 100% las decisiones. Por eso, ¿cuánto podemos levantar las dos manos, los dos pies y los pelos que se nos paren? Cuando decimos todos nos hemos equivocado y por eso estamos sufriendo severas consecuencias, porque antes de Cristo tomamos decisiones tan terribles. Pero yo me voy a tapar los ojos para no ver quién levanta la mano. Pero hermanos, qué terribles, ¿no? No es cierto, todavía estamos sufriendo. Así que mire, en Romanos 7, vamos a ver Romanos 7 para avanzar, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, ¿cómo dice? Vendido al pecado. Sí, toda aquella persona que no tiene a Cristo está vendido al pecado. ¿Qué quiere decir vendido? Me han comprado. Y el que me ha comprado es mi dueño. Y entonces mi dueño, sin Cristo, mi dueño era el deseo de la carne. En todo. En todo. Y por eso nosotros ni siquiera nos arrodillamos un ratito. Nunca no me arrodillé. Yo, Señor, ¿qué querés? Que sí, que no, que sí. No, nunca. Tomaba yo las decisiones conforme a los deseos. Por eso estoy como estoy. Por eso todavía estoy sufriendo consecuencias. El hombre sin espíritu de Cristo en su corazón no hace lo que quiere. Lo vuelvo a repetir, hermanos. El hombre sin el Espíritu Santo en el corazón no puede hacer lo que quiere. Cree que tiene libre albedrío, pero es un libre albedrío comprado. Es un libre albedrío vendido al pecado. Lo tiene esclavizado. No puede decidir por sí solo el buscar a Dios. No puede soltarse del pecado. No puede dejar el pecado. Aún, hermanos, esto es tan terrible, el deseo de la carne, que nos ha afectado a nosotros, y por eso es que tenemos que morir. Por eso está la primera muerte y está la segunda muerte. Tenemos que morir porque nuestra carne está todavía envenenada con bastante del deseo de la carne. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Miremos Romanos capítulo 7 del 15 al 25. Mire. Porque lo que hago, este es uno que es creyente, hermano. Y era el apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero miren lo que dice un verdadero creyente, hermanos. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Yo quiero venir temprano a la iglesia y vengo bien tarde. ¿Qué más dice? Así lo que no quiero, y si lo que no quiero, esto hago. Ya el Espíritu Santo me ha puesto inteligencia espiritual de aprobar
que la Biblia es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que todavía mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal todavía, hasta que nos entierren, hermanos. ¿Están convencidos de eso? Yo quiero que usted esté convencido. Hasta que los entierren a ustedes y a mí, va a desaparecer ese deseo. Así que, porque según el hombre interior, ya tengo a Cristo. Yo ya tengo a Cristo, el hombre interior. Yo me deleito, me gozo en ver a mi Señor, en su santidad. ¿Cuántos no gozamos en eso, hermanos? En su ley preciosa. 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Cuántos dicen así, hermanos? Qué terrible, qué pelea más fuerte la que llevamos a cada momento. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ay, qué lindo, hermanos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gracias a Dios y a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Padre, ¿qué sería de nosotros si no hubiera venido el Señor a nuestras vidas, hermano? Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, los teólogos, incluyendo a Pablo, acordaron enseñar al hombre. Todos han acordado enseñar que el hombre sin Cristo, el de la raza caída del primer Adán, no tiene libertad, no tiene libre albedrío para buscar a Dios. No tiene libre albedrío para buscar a Dios, ni para seguir a Dios, ni para obedecer a Dios, ni para dar a conocer a Dios. No tiene libre albedrío. Está atado a los deseos de la carne. No tiene ninguna capacidad, es impotente. Nadie puede seguir a Dios. Es impotente, 100%. Es tan impotente como yo me sentí impotente que no pude hacer nada por mi esposa. Día a día, qué impotencia. A cero. Así somos. No podemos hacer nada. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Estamos amarrados, atados. Mire, esas cadenas. Qué precioso saber que Cristo rompió esa cadena, hermano. Pero todavía está el deseo de la carne ahí. Y eso no lo podemos evitar. Mire, en Romanos capítulo 3, no hay nadie. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, pero ni uno. ¿Qué más, hermano? No hay quien entienda la Biblia, no hay quien entienda. Sin Cristo no se puede entender nada. No hay quien busque a Dios. ¿Qué más? Todos se desviaron. A una se hicieron impotentes. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice. Terminamos ahí, ¿verdad? Ahí creo que queda. Imagínense, hermanos, no hay manera que el primer Adán logre tener libre albedrío para buscar a Dios. Por eso, veamos esto así, Romanos 8.
esto es bien importante, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Está la gran batalla, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, dice, los designios de la carne son, ¿cómo, hermanos? Enemistad contra Dios. No puede, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no quieren ni pueden. Nadie sin Cristo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así estamos nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si no, estás perdido, mi hermana y mi hermano. Así que, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nunca le va a hacer caso. Va a estar siempre atado a los deseos de la carne. Amén, hermanos. Pero, hermanos, qué esperanza más grande, ¿verdad? Lo tercero, hermanos, Cristo nos dio libertad. Amén, aleluya. Nos dio libertad. Rompió esas cadenas, hermanos. Pero rompió las cadenas para que su libre albedrío ahora tenga libertad de buscar a Dios. En todo momento tenemos libertad. Nadie nos puede detener, ni aun los deseos de la carne. Aunque a veces caemos, como vemos ahí al apóstol Pablo, que a veces decía, lo que quiero hacer no hago, porque es fuerte. El deseo de la carne es fuerte, ¿no es cierto, hermanos? ¿No es cierto, hermanos? Hermanos, ¿no es cierto? O son espirituales ya, o son angelitos que han venido a visitarnos. Hermanos, los deseos de la carne. Y fíjense que yo me he estado dando cuenta que en las mujeres es más fuerte el deseo de la carne. Fíjense. Aguantan, hermanos. Nosotros los varones, no, hombre, a puras penas le hacemos caso. Cristo nos dio libertad, hermano, aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, dice, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él creyera y lo recibiera, tuviera libertad para seguir a Dios. Amén, amén, amén. Sí, Señor, te alabamos. Te bendecimos por eso. Te amamos. Para que seamos libertados de esas cadenas horribles de la carne. ¿Cómo es que sucede esto, hermanos? Sucede por el nuevo nacimiento. El Señor, cuando llegó Nicodemo y le dijo, ¿y cómo es esto? Le dijo, te es necesario nacer de nuevo para poder vencer esos deseos de la carne. Y él le dijo, ¿cómo es esto? No entiendo. ¿Cómo voy a meterme otra vez en el vientre de mi madre? Imagínese un gran filósofo, un gran hombre judío, un líder del Sanedrín. No entendía. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu. Pueden estar gente en las iglesias sirviendo en todo, pero si no tienen el Espíritu Santo, van a estar dominados por el deseo de la carne 100%. 100%. Entonces le digo, no, le digo, si no tienes el Espíritu Santo, que es el que te hace nacer de nuevo, el que nace de nuevo se le abren los ojos y comienza a ver a Jesucristo sentado en el trono, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo comienza a ver en la cruz del Calvario, muriendo por todos los pecadores, muriendo por nosotros y perdonándonos. Y lo comienza a ver abrazándonos y diciendo, no temas, yo te voy a llevar al cielo. Ya estoy contigo. Y si yo estoy contigo, nadie contra vos. Aleluya. Y entonces dice, le dijo,
Nadie que no tenga el Espíritu Santo no puede ver el reino, ni puede entrar tampoco, le digo. Y eso es lo que sucede, lo que le ha sucedido a usted. Que el Espíritu Santo entró un día cuando nosotros no lo estábamos buscando, porque nosotros no teníamos ninguna potencia, pero nada, cero potencia para buscar a Dios. ¿Cómo es que Él, cuánto conmigo lloramos a veces, a solas, solito uno? Especialmente cuando nos ha perdonado los pecados. Lloramos y decimos, ¿cómo es que te fijaste en mí? ¿Cómo es que visitaste mi corazón? ¿Cómo es que viniste a mi vida? ¿Cómo es que me llamaste de las tinieblas a tu luz admirable? Si tú sabes quién soy yo, no merezco tu grande amor, no merezco tu salvación. No merezco que me pongas a alguien a pelear contra este deseo de la carne. ¿Cómo es que lo hiciste? ¿Cuánto les ha pasado eso, hermano? Y lloramos y decimos, Señor, yo conozco otras personas que son mejores que mí. Pero es la increíble gracia, hermano. Es la increíble gracia de Dios. Yo le llamo la irresistible gracia de Dios. Cuando el Señor viene a nuestra vida, no le dijimos, no entre. Yo creo que todos le dimos, sí, Señor, ven, entra en mi corazón, perdóname. Porque es irresistible su amor. Él siempre da y sigue dando. Y a nosotros ya con el Espíritu recibimos para dar y dar, pero recibimos. Y esa es la vida de nosotros. Ahora en Cristo Jesús. Porque Él por gracia nos dice, sois salvos. Y nos puso fe. Cuando vino el Espíritu Santo, lo primero que comenzó a hacer es la fe. Para que confiáramos en Él y lo siguiéramos y nos convirtiéramos en discípulos. Nadie puede ser cristiano si no es discípulo. Nadie puede ser discípulo si no es cristiano. Porque un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿Qué es un seguidor de Cristo? Un seguidor de Cristo es aquel que va sobre las huellas que Él ha dejado. ¿Y para dónde iban esas huellas, hermanos? ¿Para dónde? ¿Para dónde, hermanos? A la cruz primero. Tenía que pasar por ahí antes de ir al cielo. Si no va siguiendo usted a Cristo hacia la cruz, por eso dice que nadie puede venir al cielo si no me sigue a mí. Y si no me sigue a mí, no puede venir conmigo si no toma su cruz. Si no renuncia, quiere decir, a sus planes, a sus deseos, a sus metas, a sus sueños. Si no renuncia y te unes a los deseos de mi Padre, dice el Señor. Porque Él se convirtió en hijo en nosotros, ¿no es cierto? Y nos ha hecho hijos. Entonces, hermanos, el que no va hacia allá no puede ser. Miremos este versículo. Ahí hay un versículo, ¿verdad, hermanos? Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué está diciendo ahí? Como nosotros no podíamos buscar a Dios, entonces si el Padre no dice, ¿cómo se llama, hermano, usted? José Luis, yo lo quiero en el cielo. Salvo. Venga. Jorge, a ese Jorge bandido que está ahí, este era menos bandido. Así es como nos escogió el Señor, dice. Dice, vos no me escogiste a mí, dice el Señor. Yo te escogí a ti, dice. Y el Padre fue el que nos escogió, dice. Pero ¿qué otro versículo, hermano, está ahí? Y digo, por eso os he dicho, a lo que acabamos de leer, que ninguno puede venir a mí
si no le fuere dado del Padre. Padre Santo. Entonces, hermanos, por eso lo adoramos a Él, hermanos. Por eso es lo que... ¿Quién puede comprender, hermano, este inescrutable amor de nuestro Señor Jesucristo, hermano? ¿Quién puede comprender? Por eso, hermanos, queremos terminar con esto antes de tomar la cena del Señor. Tenemos una urgente necesidad, pero es urgentísima, de andar en el Espíritu, hermanos. Tomar decisiones en el Espíritu, seguir a Cristo donde quiera que Él vaya, seguir a Cristo según su palabra, ser obedientes a la voluntad de Dios en nuestra vida, tomar decisiones conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne, que es lo que hemos andado haciendo. Todo en el Espíritu es urgentísimo, ahora más que nunca, hermanos. Por eso Él nos ha dejado la Santa Cena. Hoy vamos a tener bautismo. ¿Cuántas veces se ha bautizado usted, hermano? Solo una, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces ha tomado la Santa Cena, hermano? Porque el Señor sabe que somos olvidadizos, dice. Te quiere recordar que Él está en ti, dice. Yo estoy en ti, yo te amo, estoy contigo, no le hagas caso. Usa tu libre albedrío para buscarme, porque ahora sos libre. Sí, el deseo de la carne tiene cierto poder, pero ya no te tiene esclavizado. Ahora puedes decir: Señor, perdóname, ven conmigo, ayúdame en esta tentación. Con toda libertad lo podemos hacer, no estamos atados ya. Pero necesitamos dar paso a paso en su voluntad, tomando decisiones correctas. Los jóvenes, hermanos, van a entrar, ustedes los que están menos de 30 años, van a entrar en una época horrible al mundo. Solo imagínense un aspecto que va a traer unas consecuencias horribles. Yo no sé a quién se inventó eso, pero no le preguntó al Señor, creo yo. Todos los trabajos van a comenzar a ser robóticos. A usted ya no lo van a necesitar, joven. ¿Qué vas a hacer? No te puedes ir a la luna, no puedes escapar de esto. Pero vienen tiempos difíciles, más de lo que nos imaginamos. Los tumultos van a comenzar peores porque la gente no va a tener que comer, va a haber hambre, no va a haber trabajos. Yo no soy profeta, eso es lo que dice el Señor nada más y lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Pero hermano, es urgente, urgentísimo, porque Él sabe, hermano, que a nosotros se nos olvida vivir en comunión con el Señor, andar en el Espíritu. La Santa Cena es un gran recordatorio para ustedes, es como un sello que le vuelve a poner el sello. No te olvides, yo vivo en ti, tú eres mía, yo soy tuyo. Estamos unidos, somos uno. La Santa Cena del Señor es un gran recordatorio del nuevo pacto. El nuevo pacto dice: yo lo haré. Tú ya no. Tienes un poquito de responsabilidad, sí tienes, porque por eso te dejé ese libre albedrío. Pero la responsabilidad es mía toda. Si el hombre tiene una responsabilidad, pero es mínima. ¿Cuál es la responsabilidad suya y mía? Buscar a Dios en todo momento. Es lo único. Pedir ayuda. Esa es la responsabilidad humana. Señor, hazlo tú a través de mí. Yo no puedo, pero hazlo. Dime cómo hacerlo. Lléname tu espíritu. Ya, el Señor está diseñando cómo. Dice que todos nuestros pasos ya están diseñados desde antes de la fundación del mundo. ¿No es cierto? Que dice, somos hechura suya, dice. Hechos según la imagen de Dios. Para buenas obras que han sido hechas de antemano. Para que no pongamos el pie donde no es. Y el Señor
con el pan y el vino manifiesta ese nuevo pacto, el amor del nuevo pacto, y es su lenguaje de amor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos del lenguaje de los novios y de los esposos? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, pero lo voy a volver a recordar. ¿Cuál es entre dos esposos, cuál es el lenguaje para decirle te amo? Sin hablar, sin hablar. Darle un beso en la boca. Imaginen qué cosa más antihigiénica. Darse un beso en la boca, con lengüita mejor. Y imagínense que le dicen, te amo. Pues el lenguaje del Señor es el vino y el pan. Es el lenguaje espiritual. Que con el pan y el vino te dice, te amo, acuérdate. Acuérdate que nadie hizo esto por ti, nadie. Te amo. Eres mío, eres mía. Por eso es que hay iglesias que lo hacen casi todas las semanas, evangélicas. Porque es un lenguaje de amor del Señor, para que te acuerdes cuánto te ama el Señor. ¿Qué pasaría si digamos una esposa con el esposo, cuando llega no lo llega a recibir, no lo agarra de la mano, no le da un besito, no le prepara la comida, en la noche se acuesta de espaldas? Llegaría un momento en que le diría el esposo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y a vos qué te pasa? Que no me amas. Porque el lenguaje son las caricias, el beso, ¿verdad? El lenguaje del Señor es el pan y el vino. Usted dice, mira, acuérdate cuánto te amo, toma este pan. Y nosotros que le decimos, hermano, sí, Señor, te abro las puertas de mi corazón, entra, lléname de tu amor. Ayúdame, dame el poder de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Mira que esta semana ando con el brazalete y a nadie le hablé, a nadie. Qué pena, Señor, perdóname. Entra, dame fuerza para hablar. Quiero hacer una aclaración ahorita. Yo no ando en brazalete porque ustedes saben que tuve vitiligo y no puedo obtener, yo necesito el sol. Entonces me volvería. Pero quizás me voy a poner uno aquí. Pero ¿cuántos andamos en esa cosita linda? Poderazo. Yo vi a mi hermano Lemus allá en Nicaragua compartir, fíjense, con eso. Y lo felicito, hermano, el valor que tuvo. Hermanos, necesitamos que el Señor esté en comunión con nosotros y nosotros con Él, hermanos. Y a eso ya se hizo. Imagínense, hermanos, este local lleno del aroma del verdadero amor. Ahorita que vamos a tomar la cena del Señor, aquí va a salir un aroma del amor de Dios sobre cada uno de ustedes cuando usted recibe el pan y el vino. Señor diciéndole, te amo, no dudes, estás en mis manos, yo vivo en ti, peleo contra el deseo de la carne, porque Él es el que pelea contra el deseo de la carne. Usted dígale, Señor, quítame este deseo, y no se levante hasta que no se lo quite. Y pasa uno a veces 2, 3, 4 días peleando, Señor, no quiero hacer esto, pero yo sé que es malo, quítamelo. Lo quita el Señor. Nadie más lo puede hacer, solo el Espíritu Santo. Y cuando vean los ángeles ese gran amor, porque usted le va a decir, sí, Señor, te amo, yo también, Señor. Cuando tomemos la cena del Señor, ese momento, los ángeles que están aquí con nosotros, ¿cuántos creen eso, hermano, que aquí están viéndonos? Va a decir, le va a decir uno al otro, mira cómo los ama a esos pecadores santanecos, mira cómo los ama. Y mira cómo ellos lo aman, va a decir también los ángeles que son testigos. Así es que, hermanos, con el pan y el vino es la hora de recordar la buena noticia del nuevo pacto.
Amén, hermanos. Para que comencemos a confiar solo en Él y tomemos decisiones con el libre albedrío lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo domine nuestro dominio propio y también domine nuestro libre albedrío para que no nos equivoquemos ya no más. Ya no podemos seguir igual, hermanos. Viviendo como cristianos, pero no como cristianos. Es tiempo de tomar decisiones a la manera de Dios por el Espíritu Santo, convirtiéndonos en sus seguidores, en sus discípulos. Ya no solo digamos que somos cristianos, pero no seguimos a Cristo. Él nos está llamando a que con nuestro libre albedrío, lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, lo busquemos de todo corazón en cada paso que damos para tomar la decisión correcta. Amén, hermanos. Eso es andar en el Espíritu Santo.